Bueno, y estamos acá, nos estamos sonriendo porque siempre cuando Antero Flores Arauz uno la pasa bien, cuando no hablamos de política, por supuesto. Don Antero, ¿cómo está? Bienvenido. Cuando hablamos de política, Don Antero, porque no somos exagerados. La primera pregunta es, ¿podemos hablar de política con lo que está pasando? ¿A usted lo llamó un jefe de gabinete para decirle, ¿sabes qué? No hagan esto, por favor, vamos a protegerlo, don Antero, para hacer esto? Era imposible, porque no nos olvidemos que si bien tuve muy buena relación con todos los poderes del Estado cuando fui presidente del Congreso, yo fui elegido por la oposición. La oposición juntó fuerzas y yo fui elegido como presidente. Entonces era prácticamente imposible que un primer ministro del presidente Toledo en aquel entonces me hubiera llamado para una cosa así. Pero sí entiendo que alguien del gobierno, sobre todo un primer ministro, pueda llamar a alguien de su bancada para hacer coordinaciones, en fin, yo creo que esto se ha magnificado. Eso es normal en una bancada de gobierno. Una bancada de gobierno. ¿No lo considera una intromisión del Poder Ejecutivo al Legislativo? No, de modo alguno. Tú puedes proponer lo que sea, el que decide es el otro. Ahora, y además acá no hay una propuesta clara, lo que hay es una conversación amical, ¿no? ¿Por qué la congresista Yanet Sánchez, oficialista, por redundancia, por repetir el plato, porque primero era del partido de PPK, de ahí renuncia al partido de Pedro Pablo Kuczynski para irse al nuevo PPK, que es el oficialismo que apoyaba al presidente Vizcarra, le hace esto al premier del partido al gobierno que está apoyando? Yo la verdad no lo entiendo, ya parecería que dejó de apoyarlo, ¿no? O el señor del Solar creía que los apoyaban y la verdad se encontró con una cosa diferente. Ahora, cree que el resultado puede decantar en una censura al jefe de gabinete o esto es ya ser tremendista? No, yo creo que es tremendista. La verdad es que si uno se pone a pensar las cosas con cierta claridad, entiende que esto es normal y que tiene que haber una buena relación entre el gobierno y su bancada, si es que la tuviera, por más chiquita que ésta sea. Y realmente lo que fue una bancada razonable se ha convertido en microscópica. Ahora, lo que sí es que una falta del congresista Salaverry que pide el jefe de gabinete, oye, por favor, pues no lo sanciones ahorita. Yo sé que se pueden pedir favores, pero ese favor político en sí, de que el jefe de gabinete le salve el cuello al presidente del Congreso, no es muy usual, ¿no? Sobre todo viniendo de una cantera diferente cada uno de ellos, ¿no? Y si bien pudieran tener intereses comunes, la verdad es que los orígenes son diferentes. Don Antero, ¿y por qué? A ver, yo trato de entender qué pasa. ¿Son las nuevas generaciones las que no saben hacer política? Discúlpame, sí. Eres un héroe si quieres entender a este Congreso. La verdad, yo ya he claudicado, no pretendo entenderlo. Es que el hacer política, y parto de nuevo como comenzamos esta conversación, es hablar, es dialogar, es hablar. Es que usted podía sentarse con el APRA, con la izquierda, con la derecha, y podían hablar. Si no se llegaba a un acuerdo, listo. Ahí está la votación en el Pleno del Congreso. Nada. Sí. Además, durante mucho tiempo se fue aprendiendo de antiguos parlamentarios que realmente podían tener discrepancias, pero la relación personal no se rompía. Usted hablaba con Jorge del Prado, por así decirlo, y Jorge del Prado después salía a los medios a decir Antero Flores Arauz es un tal por cual. Eso me propuso tal cosa. Mira, te cuento. Durante muchos años se reunían en la casa de Ramírez del Villar en la noche, gente como Ernesto Alaiza, el mismo Ramírez del Villar, Polar, Luis Alberto Sánchez, Villanueva, en fin, Townsend, y conversaban, dialogaban, llevaban acuerdos, había entendimientos, y cuando no pasaba absolutamente nada, y ninguno podía salir a romper el privilegio de haber tenido
un trato con cierta reserva, ¿no? Porque hay cosas que tú no las estás publicando. Hay conversaciones previas que si llegan a buen puerto, las das a conocer, pero si no se llega a nada, las mantienes en reserva y no estás en el plan de acusete, tú me dijiste, yo te di. Claro. ¿Por qué se llega a eso? Porque se ha perdido la calidad que había en el Congreso. Es una pena, pero cada Congreso que se ha ido sucediendo, en lugar de subir en credibilidad y en buenas formas, ha ido bajando. Una pena realmente. Ok, se viene primero la reforma política, ¿no? Se han aprobado proyectos tras proyectos del jueves, viernes, lunes, y el martes se va a aprobar la otra. O sea, todo lo estamos siempre, no sé qué pasó, mucho teatro para aprobar la reforma política, mucho ruido, gritaron mucho y al final todo está pasando. La igualdad de género, la paridad, bueno, bajo los términos de 60-40, el tema de ahora se viene la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué tenemos que llegar a este momento extremo donde nos hemos dicho la vida, donde nos hemos tratado mal, donde está el ultimátum, el tía María del Congreso? Porque no se dialoga, lo que tú dijiste al principio. La política es diálogo y muchas veces el diálogo debes tener cierta reserva, debe ser muy personal para llegar a acuerdos sin las cámaras. Las cámaras a veces transforman a la gente. Acuérdate a Olivera. Tú tenías un Olivera normal y corriente, pero se prendían las cámaras y se transformaba. Hay muchos que les pasa lo mismo. Por eso es bueno el diálogo amical, el diálogo fraterno, el diálogo para llegar a acuerdos que después se ejecutan, después se implementan. ¿Qué espera este 28 de julio el presidente? ¿Una reforma política aprobada a su medida? Espera, porque de economía no va a hablar, porque le va a ir mal, porque lo van a pifiar. A él no le está yendo mal, a los que nos va mal es a nosotros. Él sigue igualito, chocho de la vida. Pero nosotros lo que estamos viendo es que la inversión decrece, la pobreza aumenta, que todos los años disminuía, el trabajo formal cada día es menos, más aún tienes una entidad como Sunafil que lo único que hace es asustar a los emprendedores, a los empresarios y a los empleadores. En fin, yo la economía la veo francamente mal, debiendo estar fabulosamente bien, porque no hay un país que tenga tanta riqueza como el Perú, tantas ganas de hacer las cosas bien. Ahora, es una pena que tengamos un gobierno que no resuelve, que está en el plan de dejar hacer, dejar pasar. Esto no va conmigo. El segundo tema que no entiendo es el de tía María. Ah, ya somos dos. No había necesidad de empujar esto. Dije, no, es un trámite administrativo, se aprobó el trámite administrativo. No, pues si tú eres el Estado, tú eres el Ejecutivo, hay cuestiones que son más políticas, ¿no? Queríamos lanzar una bombita de tiempo. Al final lo que le ha pasado al presidente Martín Vizcarra es que sus aliados, que es un sector de la izquierda, le ha dicho hasta acá nomás. La cosa es peor, no le ha dicho al señor Vizcarra hasta acá nomás, sino le ha dicho a todo el país esto no va, y es una cosa que debería ir. La minería no es un tema de verla simplemente como la minería antigua de los años de Centromín, eso ya no pasa, claro. Minero Perú, etcétera, que dejaban los relaves, los llevaba el río, fregaban los ríos, mataban los peces de los ríos. La cosa ha cambiado, hoy día la minería es muy tecnificada, inclusive el cierre de minas te dejan los cerros igualitos como estaban antes, si no miremos Yanacocha, etcétera. Si somos un país minero, tenemos pues que explotar las minas, que es lo que más tenemos y lo que nos da muchísimos recursos. Lógicamente también las empresas tienen que hacer lo suyo, pero yo también las entiendo. Dicen, yo pago mis impuestos, ustedes me piden responsabilidad social, también hago algo. Oigan, pero no puedo satisfacer todas las necesidades de las poblaciones aledañas que el Estado no ha podido atender durante siglos. ¿Y cómo salimos de este bloqueo reiterativo
que da malas señales a la inversión privada en una economía que no va a pasar el 2%. Estamos por debajo del 2%, estamos debajo de la tasa de natalidad. Eso es decrecimiento, ese es crecimiento cero. O no hay nadie que entienda de economía en el gobierno, o de verdad que no entiendo. Si le entendían, se olvidaron. ¿Cómo define usted ideológicamente al presidente Martín Vizcarra? La verdad me sorprende. Noto una cosa que no es ni chicha ni limonada. Y eso es peor, porque cuando no eres ni chicha ni limonada, te puedes alinear con quien más te empuje, ¿no? Y eso es malo. Uno tiene que tener la personalidad gubernamental de hacer no lo que quieres, no lo que te exigen, sino lo que debes hacer. Y cuando hay esta conflictividad como estamos viendo, tienes que hacer lo que hoy día has visto con la toma de Carretera del Sur: imponer la ley, imponer lo que la Constitución te manda. Te dice, las fuerzas del orden tienen que poner orden y tienen además que restablecerlo cuando ese orden ha sido afectado. Ok, entonces, estamos a 6 días del discurso de Fiestas Patrias de 28 de julio. El presidente tiene que anunciar sus logros: reforma de justicia, reforma política, crecimiento económico, seguridad ciudadana. ¿Qué va a hablar? ¿Va a volver a hacer una promesa? ¿Cuál es el logro? Seamos fríos, a ver, no nos carguemos con todas las cosas que pasan de los incumplimientos del presidente. ¿Qué ha cumplido y qué va a ofrecer? ¿Qué va a hablar? ¿O va a hablar 5 minutos para la tribuna? ¿Qué es lo que Misterio de barrio chino, porque si va a hablar de lo que debería hablar, va a estar con afonía y no va a decir nada, porque no hay mucho que mostrar. Se ha estado un poco bajo las presiones y también presionando en lugar de entenderse con el Congreso. Los dos deberían tener, Congreso y Ejecutivo, un norte común, que lamentablemente no lo han tenido, porque en lugar de estar conciliando a través de un diálogo, se han estado enfrentando innecesariamente, y con esa pechada Congreso se ha ido a apresuramientos increíbles de aprobar proyectos que la verdad son bastante defectuosos, ¿no? ¿Qué tal incertidumbre estamos llegando a estas Fiestas Patrias, ¿no? Sí, No sí. llegamos tan... El año pasado fuimos sorprendidos y este año pensamos cómo nos van a sorprender. Muy bien, bueno, don Antero, esperemos que pueda estar acá en 28 de julio con el nosotros. mayor gusto, un rato vendré. Ojalá que pueda estar por acá para poder comentar el discurso del presidente Martín Vizcarra. ¿Qué va a decir? Dicen que va a ser muy corto, muy sucinto, igualito que la parada militar, que también va a ser más sucinta. Usted fue ministro de Defensa, le quiero hacer una pregunta chiquitita y cerramos. Encantadísimo. ¿Qué opina de la ley que permite la inversión privada dentro de los 50 kilómetros de frontera? Mira, esta es una ley que ha de interpretación y creo que la interpretación es bastante razonable. Cuando la Constitución se refiere a tierras, se refiere a otro tipo de explotaciones agrícolas grandes, ¿qué te digo? Minería, petróleo, etcétera. Pero hemos llegado al extremo de impedir en los registros públicos la inscripción de una sucesión en que los herederos son chilenos respecto a una propiedad privada pequeñísima en Tacna. Entonces, cuando se hacen las cosas con fanatismo, a un lado o al otro, y no se llega a términos sensatos y medios como lo que ha propuesto Jorge del Castillo, estamos reventados. Yo estoy de acuerdo con la interpretación de Jorge. Okay, muchas gracias, don Antero Flores Arauz.